Llevo 3 inundaciones el 99, el 2007 y ahorita. Y muchos dicen, vende tu casa. ¿Quién le va a comprar a uno la casa? ¿Quién le va a comprar a uno la casa? Ahora me voy a otra parte. Tengo que pagar renta, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar todo. Y yo no soy pensionado, no tengo mi casa, pero es años de esfuerzo. Ya tengo 65 años. No, ya quiero uno descansar. El terremoto del 19 de septiembre del 17, Otis en el 23 y ahora las inundaciones en Veracruz y otras entidades tienen algo en común. Fueron eventos de la naturaleza, algunos de ellos productos del cambio climático, que acabaron en tragedia muchas veces por negligencia de nuestras autoridades, tanto en la planeación como en la prevención, tanto a la hora de que cae la lluvia, en este caso y no reaccionamos, como a la hora de permitir que la gente se asiente en donde no debería de estar. Y la historia se repite una y otra vez. La ciencia política, la política pública nos ha brindado respuestas. El urbanismo ha hecho grandes aportaciones y existen casos de éxito donde se salvan vidas y se vive mejor. ¿Qué tiene que pasar en México para que dejemos de reaccionar solo ante la tragedia y empecemos a prevenirla? Hoy, en Con su permiso, hablamos con Roberto Ponce, líder del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Me sorprende un poco que México fue capaz de construir un sistema para advertir, por ejemplo, a la población contra terremotos, pero no tiene capacidad de tratar las inundaciones con la misma atención. Nuestras ciudades no tienen, como hemos visto, ni la capacidad institucional ni quizás los recursos financieros de adaptar sus infraestructuras para prevenir que estos eventos vuelvan a suceder. Desde el punto de vista político y jurídico, ¿quién es el responsable de la destrucción de la propiedad? ¿Se pudo haber evitado? Vamos a hablar sobre, ¿se puede hacer algo desde el punto de vista de la planeación urbana para evitar tragedias o minimizar tragedias como la que hemos visto en los últimos ya más de una semana en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Veracruz, esta zona afectada por una lluvia muy intensa? Y bueno, como hemos visto, parte del problema, sobre todo en Poza Rica, es que la gente estaba en el cauce de un río o junto al cauce de un río, que se habían hecho unos muros por ahí para tratar de contener ese río, pero el muro no estaba completo, a la gente no se le avisó, la gente siguió construyendo en zona que estaba dentro de un atlas de riesgo como peligrosa. Roberto, ¿por qué no empezamos con tratar de como primero dibujar qué pasó desde la lógica de la planeación urbana en los terribles sucesos de hace más de una semana? Sí, claro. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Carlos y Beata. Un gusto estar aquí de regreso con su permiso. Hay mucho que se puede hacer desde la planeación urbana en este tipo de eventos. De hecho, es un campo, pues, ¿qué diría? Relativamente emergente, lleva 20 años. Tradicionalmente la planeación urbana nunca volteaba a ver a este tipo de eventos, pero un parteaguas muy importante en los Estados Unidos en planeación urbana fue Katrina en New Orleans en el 2005. A partir de ahí fue tan fuerte el desastre en la ciudad, en muertes, pero también económico y financiero, que la academia volteó a ver completamente el caso de Katrina y hubo un boom de estudios de planeación urbana ligados con temas de cambio climático y temas de resiliencia y surgió pues un campo nuevo, ¿no? Relacionado con todo esto. Roberto, tú estás mencionando efectivamente que ha habido un momento, un parteaguas, podríamos decir, desde el punto de vista, digamos, de atención e investigación en el tema de planificación urbana. Ahora bien, ¿cómo eso se ha traducido, digamos, a las prácticas de las políticas públicas y más específicamente en el contexto de México? ¿Hasta qué punto el Estado mexicano está o no está preparado para afrontar esos temas? Especialmente que aquí también ya tenemos, podríamos decir, ciertas experiencias. No hace mucho tuvimos un huracán Odín, si no me equivoco, del otro lado, que afectó pues bastante, digamos, a toda la infraestructura de la región. Ahora estamos con otra tragedia en 5 estados, con algunos especialmente afectados y muchas víctimas. ¿Cómo tú ves esa política pública de prevención? Uh-huh. En México se hace muy poco. En este cambio que mencionamos en la academia, a partir del 2005,
al menos en los estudios urbanos se observa muy claro políticas de mitigación y políticas de adaptación, ¿no? En todo lo relacionado con cambio climático, mitigación pues tiene que ver con un tema de reducción de emisiones. Y el tema de adaptación surge, bueno, ya está el cambio climático aquí, hay eventos climáticos extremos, inundaciones o sequías prolongadas. Entonces, ¿cómo nos podemos adaptar a eso? Y empieza una ola de crear planes de acción climática, oficinas de resiliencia, tiene distintos nombres, ¿no? Ha habido una serie de esfuerzos en México, algunas, por ejemplo, Ciudad Juárez, una ciudad que tiene una oficina de resiliencia climática. Entonces son algunos esfuerzos, pero un tanto aislados, ¿no? Y aparte en el caso de México es complejo porque prevenir este tipo de situaciones pasa por la regulación del uso del suelo, ¿no? Entonces, digo, hay competencias del ámbito federal, otras del estado, pero mucho de lo que tiene que ver los asentamientos, si están en zonas de riesgo, en laderas, en zonas proclives a inundaciones, eso corresponde a los municipios regular el uso de suelo, ¿no? Y lamentablemente, pues los municipios son el eslabón más sensible, más débil en cuanto a la administración de recursos económicos y también en el capital humano con que cuenta, ¿no? Entonces, hay un instrumento legal jurídico muy importante que los municipios tienen, que es serían tres instrumentos jurídicos muy importantes, que uno es el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, que regula el uso de suelo. Entonces, normalmente en estos planes viene un apartado importante que dice aquí no se puede construir, aquí sí, ¿no? Y eso, pues hay un análisis de riesgos, laderas, inundaciones, ¿no? Después están los planes de ordenamiento ecológico, territorial y ecológico, que también es una atribución de los municipios y también regulan parte del suelo. Y algo muy importante son los atlas de riesgo, ¿no? Entonces, los atlas de riesgo precisamente hacen un mapeo técnico elaborado de gestión o exposición a una serie de riesgos ambientales y físicos, incluso sociales, ¿no? Entonces, el tema es que muchas veces estos instrumentos no están actualizados, no hay enforcement, o a veces es que no se hablan unos con otros, ¿no? Se hace, una administración realiza el plan de desarrollo urbano, 2 administraciones después hace el plan, el atlas de riesgos, y a veces estos instrumentos no se conectan o se vinculan lógicamente como debería uno de otro. Entonces, digamos, existen los mecanismos legales jurídicos en México para tener una mejor organización y prevenir este tipo de desgracias que ocurren, pero pues falla como muchas cosas en nuestro país en la implementación, ¿no? Ahora, en el caso concreto de esta tragedia, ¿te has metido a ver cuáles eran las políticas públicas que existían, por ejemplo, en Poza Rica? O sea, era una falta de políticas públicas, eran que estaban implementadas de forma intermedia. ¿Quién es el responsable de que se cumplan las políticas públicas? Desde el punto de vista político y jurídico, ¿quién es el responsable de los muertos, de los ahogados, de la destrucción de la propiedad? ¿En qué medida, por ejemplo, como parte de toda esta estrategia, tienes que tener una capacidad de avisar a la población para por lo menos que no la agarren dormida? ¿Se pudo haber evitado? Es decir, como que todo este marco, en México lo hacemos luego muy bien, pero cuando ya vienen los problemas no nos detenemos a ver quién falló dónde. Es una excelente pregunta, Carlos. Es una falta de congruencia en las políticas públicas. Creo que una buena forma de responder a tu pregunta, si me lo permiten, me gustaría relatar un caso completamente contrastante de cómo sí se deben de hacer bien las cosas. Cuando ustedes me invitaron a su programa el día de hoy y viendo la temática, lo primero que me vino a la mente fue una de las mejores presentaciones que estuve académica el año pasado, organizada por un think tank muy influyente en Estados Unidos que se llama Lincoln Institute en temas de planeación urbana. Entonces, la conferencia magistral ahí fue la impartió la encargada del Departamento de Planeación de un condado que se llama Broward County. Este condado está entre arribita de Miami Beach y abajo de Palm Beach, ¿no? Está en Florida, es una zona expuesta a eventos climáticos extremos. De alguna forma podremos decir que si extendemos un poco el Golfo de México, mismas condiciones que el caso del Golfo de México, o sea, una población costera vulnerable a eventos climáticos extremos. Ellos algo que venían registrando hay un incremento por un lado en las temperaturas, alrededor de 2 grados centígrados, y también muchísima mayor precipitación, alrededor de un 40% más de precipitación anual de lo que se observaba hace 40, 50 años, ¿no? La presentación fue impresionante, a mí me dejó boquiabierto porque fue, híjole, en México
todos estos temas nos tienen ya literalmente con los dedos en la puerta apachurrados, ¿no? Déjenme les cuento un poco qué hicieron y que responda a tu pregunta, Carlos. Hace 20 años iniciaron un análisis de escenarios, cuánto podría crecer el nivel del mar y además en un evento de mayor precipitación, qué zonas se podrán inundar. Entonces es un ejercicio de trazar varios escenarios. Esta es una parte muy técnica, ¿no? De construir pues, una serie de escenarios, pero precisamente pues para eso estamos en la academia, ¿no? Es algo en lo cual, de hecho, en México se hacen muchos modelos de inundaciones y demás. Se analizó, se contrastó contra la infraestructura que existía de pluviales para liberar el agua una vez que llueve, pero también ciertas zonas de captación y de absorción, ¿no? Del agua. Entonces, se analizó cómo respondería o cómo se estresaría esta infraestructura frente a varios eventos climáticos. A partir de los escenarios, entonces viene un ejercicio de cambiar la zonificación. La zonificación es la regulación del uso de suelo, que es decir, bueno, en qué zonas definitivamente se debe de prohibir el desarrollo, en qué zonas sí se puede permitir el desarrollo y bajo qué condiciones. Entonces, a partir de ahí, vino un cambio en los reglamentos de construcción. Entonces, sí, el gobierno tiene una responsabilidad importante, pero también sector privado, mesas de diálogo, ¿no? Ciudadanos. Se hizo una evaluación como muy precisa de decir, miren, si no hacemos nada, este va a ser el impacto que va a tener en los costos que esto nos va a generar una infraestructura en pérdidas. En Estados Unidos, que es un tema muy importante porque es muy costoso, el seguro, tu casa, ¿no? Entonces, decir, trabajaron con agencias de seguros para decir cuánto se incrementarían las primas de seguro si no se hacía nada. Robert, yo creo que sí, ese ejemplo que nos estás dando, yo creo que es muy interesante, muy importante también, porque efectivamente las condiciones son más o menos similares a lo que pues hemos estado viendo en este contexto mexicano. Ahora bien, me sorprende un poco que México fue capaz de construir un sistema para advertir, por ejemplo, a la población contra terremotos, un sistema, pues podríamos decir, bastante sólido en muchos contextos, pero no tiene capacidad de tratar las inundaciones con la misma, digamos, atención y darle la misma, digamos, gravedad en cuanto a las consecuencias que pueden tener esas inundaciones, que sabemos que han estado pues apareciendo pues constantemente en la realidad mexicana desde hace muchos, muchos años. No es solamente el tema de cambio climático, ¿no? E incluso yo agregaría la pregunta de Beata, se había probado unas semanas antes el que te pueden mandar a tu celular una señal de alarma para lo que ellos quieran, y cómo es que además sabemos que la Conagua sabía que iba a llover esas cantidades de agua más o menos en esa zona. Entonces, desde lo más básico, ¿por qué no tenemos esa capacidad ni de prever que viene un agua, más allá de lo que habrá que regresar al tema de por qué no hemos hecho nada con la construcción y contención del agua en nuestras ciudades, ¿no? En el caso de las alarmas, ¿por qué fallaron? No se avisó. Para mí me parece un caso de negligencia y de pues, desmantelamiento de capacidades que han tenido muchas de las instituciones públicas en los últimos años, ¿no? ¿Cómo resolver esto y a futuro? Y lo que puede hacer es hacer una planeación, pues, como ya más resiliente. A mí me parece un tema de acción colectiva, que es acción colectiva porque requiere la colaboración y generación de acuerdos. Pero, perdón, Roberto, es de acción colectiva, pero hay algo que se llama el gobierno. Y el gobierno se inventó para resolver el problema de acción colectiva. No es que vivimos en tribus en un bosque. Y tú nos explicabas que las leyes ahí están, que están los programas, los atlas de riesgo. De hecho, esta zona está en el atlas de riesgos como un riesgo. Entonces, es más allá que irnos a lo teórico de la acción colectiva, es en lo concreto qué medidas de la experiencia de otros países o incluso de otras ciudades. No hay ninguna ciudad mexicana que tenga más o menos actualizado eso. Siempre la respuesta fácil es, bueno, es que en Estados Unidos viven en otro planeta. No, yo entiendo que, por ejemplo, Monterrey, después del desastre de la subida del río Catalina hace unos cuantos años, hicieron obras de mitigación, lo encauzaron, hicieron una serie de cosas. Sí se puede, o ni siquiera en Monterrey lo ha logrado hacer, ni siquiera en otras ciudades lo ha logrado hacer. Sí, claro. Sí, en Monterrey se crearon las presas rompepicos precisamente para prevenir otra tragedia como los desbordamientos del río, ¿no? Entonces ya se sabía que las presas estaban llenas, tampoco es una sorpresa. Sabían que iban a tener que desfogarlas en algún momento, tampoco es una sorpresa. Y sin embargo, pues no se hizo nada. Entonces sí, digamos, entiendo tu admiración por las capacidades institucionales y organizacionales y políticas
de esta ciudad en Florida, pero la pregunta es ¿qué sí tenemos y quién es responsable de lo que no tenemos? Respondiendo a tu pregunta, o sea, así hay un tema de emergencia y de capacidad y definitivamente de utilizar los instrumentos que ya tenemos para prevenir estas tragedias y los otros de riesgos y hacer un enforcement de que efectivamente no haya desarrollo urbano y asentamientos en zonas de peligro, ¿no? Eso sí. Pero también a largo plazo, si queremos tener realmente ciudades adaptadas al cambio climático, debemos de tirar pues una planeación de largo plazo de este tipo de eventos como en Broward County, ¿no? Entonces sí se requiere un ejercicio de las ciudades mexicanas de, bueno, vamos a hacer distintos escenarios, hay que cambiar los reglamentos de construcción, o sea, se requieren como cambios de fondo en la forma en que abordamos el desarrollo urbano en México, ¿no? Con instrumentos como mucho más certeros. Entonces, ninguna ciudad en México hace algo así. Hay algunas ciudades que tienen sus planes de acción climáticos, pero son esfuerzos muy contenidos, ¿no? ¿Cómo resolver lo urgente y salvar vidas? Tal cual, enforcement y negligencia, porque esos instrumentos sí se tienen, ¿no? Pero no hay enforcement, hay negligencia y luego no hay responsables. Y no hay responsables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el caso de Acapulco, digo, además de Poza Rica pasó esta vez, pero a mí me está sorprendiendo, por ejemplo, Acapulco, que pasa una tragedia, 5 o 6 años, vuelve a pasar otra tragedia y destruye. Lo mismo. 5 o 6 años después, 2 años después, otra vez, ¿no? Destruye la tragedia. Y lo mismo, o sea, pero es muchísimo más costoso enfrentarlo así, con una falta de planeación, que si realmente ya se invirtiera en una serie de infraestructuras como las que relataba, ¿no? De Y protección. la otra cosa que es muy extraño, muy frustrante, muy costoso es, no hay la planeación, no hay las políticas públicas de mediano plazo. Cuando viene la destrucción, ni siquiera hay una verdadera reparación de lo destruido. Si no es que Acapulco ya está como estaba antes de Otis, está en una situación ahí, medio de limbo, parte de la infraestructura así deteriorada, muchos de los edificios dañados están abandonados o están reparándose lentamente. Y sin embargo, la presidenta municipal que encabezaba Acapulco en esa tragedia fue reelecta y vuelve a gobernar. Y parecería que el modelo político que lo resuelve, que lo acaba de anunciar la presidenta Sheinbaum para los damnificados en la zona del Golfo, se les da dinero para que reparen, para que compren lo perdido, para los niños que perdieron los útiles, y eso logra un cierto equilibrio, pero vamos a tener ahora, así como tenemos un Acapulco más dañado, una Poza Rica más dañada, una serie de ciudades medias o incluso las que están aisladas todavía, pueblos, que no se van a recuperar, esa gente no va a tener la capacidad de enfrentar un desarrollo, si no va a poder desarrollarse adecuadamente en estas ciudades, tendrá que emigrar. Yo que sé, es una cosa todo es como de corto plazo acá. Sí, totalmente. De hecho, esto que mencionas es un campo que ahora se estudia mucho en urbanismo, en estudios urbanos, y algunos le han llamado, voy a decir el término en inglés, a ver, buscamos una traducción, pero le llaman de Equitable Resilient City, y lo que trabajan es los eventos climáticos, más bien los países no tienen la misma capacidad, o las ciudades, de adaptarse a eventos climáticos extremos. Sí hay una disparidad muy fuerte entre quién puede costear, entre tener la capacidad institucional y tener los recursos para costear una adaptación efectiva a estos eventos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que ya sabemos, normalmente los eventos climáticos perjudican más a hogares más vulnerables, ¿no? Económicamente, que normalmente estos hogares tienden a estar en asentamientos informales, en laderas, en zonas donde no debería haber ocurrido el desarrollo urbano, ¿no? Entonces, es algo que está pasando, digamos, lamentablemente es un fenómeno mundial, ¿no? Nuestras ciudades, bueno, pues no tienen, como hemos visto, ni la capacidad institucional, ni quizás los recursos financieros, todas, de adaptar sus infraestructuras para prevenir que estos eventos vuelvan a suceder, ¿no? Ahora, Roberto, yo creo que porque estuvimos hablando contigo, yo creo que en febrero 2024, lo revisé por ahí, hablamos de sequía en aquel entonces. O sea, estamos podríamos decir, a extremos, ¿no? Hablamos en aquel entonces de la Ciudad de México que vivía sequía y ahora la Ciudad de México también ha vivido sus inundaciones, ¿no? En las últimas semanas, podríamos decir los últimos meses. También hemos hablado de sequía en diferentes partes de la República Mexicana. Y ahora, pues, resulta inundaciones en el Golfo, ¿no? O sea, se trata de eventos extremos y me da la sensación de que un poco en el discurso público
Y en los debates sobre estos temas, a veces como que se le echa la culpa solamente al cambio climático, ¿no? Como el gran responsable de esos eventos extremos. Pero creo que es una simplificación un poco, porque obviamente el cambio climático puede agravar, digamos, la situación grave o la incapacidad un poco, digamos, de la infraestructura del gobierno, de las políticas públicas, de responder a esos eventos. ¿Tú cómo lo ves en el contexto mexicano? Porque me interesa mucho que no caigamos, digamos, fácilmente en ese cuento de que todo es la culpa del cambio climático. No, hay muchas más cosas que hay que tomar en cuenta. Es más, yo diría, agregando tu pregunta, me parece muy buena. Sí hay cambio climático, pero sabemos que viene. Es decir, no es que hoy nos enteramos que hay cambio climático, llevamos muchos años sabiendo que esto va a pasar. Entonces, también somos responsables de anticipar lo que va a pasar. Sí, totalmente. Hace 20 ciudades que empezaron a adaptarse hace 20, 30 años, ¿no? El caso no me voy a desviar de tu pregunta, Beto, sobre el caso muy famoso de Venecia, ¿no? Que se está inundando y estas inversiones millonarias en turbinas para sacar el agua, entrarla, ¿no? Hacia afuera. Pero bueno, sí, yo creo que lo que es un hecho en el contexto de Latinoamérica y en México es eventos climáticos sí siempre han ocurrido, extremos, y siempre pues, las poblaciones más vulnerables se llevan la peor parte, ¿no? Eso por un lado. Lo que sí sabemos ahora es que estos eventos climáticos suceden con más frecuencia, pero eso se puede prevenir salvar vidas, emitiendo alertas tempranas, ¿no? Eso se sabe y pues se pueden anticipar estos fenómenos. Y dos, también requiere una inversión muy importante para adaptar tus infraestructuras, ¿no? En el caso de sequías, bueno, pues cada quien, ¿no? Tus países, regiones, están en China, por ejemplo, invirtiendo en presas enormes para almacenar más agua por más tiempo ante una sequía prolongada, ¿no? En el caso de inundaciones, pues cambiando reglamentos de construcción, poniendo barreras, entonces todo eso se hace, ¿no? O sea, para bien o para mal, pero la buena noticia aquí en México es que pues los gobiernos municipales, gobiernos de los estados tienen los dos instrumentos más importantes para poder generar un cambio en estos desastres, que es la construcción de infraestructura y dos, la regulación del suelo, ¿no? Que son los dos. ¿Y tienen financiación para eso? O sea, digamos, ¿quién es el responsable de financiar ese tipo, digamos, de cambios en la infraestructura, preparación, prevención? ¿Son los gobiernos municipales o es el gobierno a nivel federal? O sea, ¿cómo vemos, digamos, esa red institucional financiera en caso de México? Ambos, ¿no? Y en el caso de México, por ejemplo, con la distribución de agua, es un entramado complejo porque hay una parte que corresponde con agua, que refiere a todos los cuerpos de agua grandes y las cuencas, el manejo de las cuencas y la gestión de los cuerpos de agua, presas y demás. Pero ya la distribución corresponde a los organismos de agua. Y estos organismos de agua hay una variedad en México. En algunos casos dependen de los municipios, en otros casos son entes metropolitanos y en otros casos son estatales a nivel estado. Entonces, es una confluencia en el caso de la infraestructura hídrica. En caso de vialidades, por ejemplo, protección de vialidades, construcción de pluviales, son obras que normalmente en vialidades primarias, en algunos casos corresponde a la federación, si son carreteras, otros a los gobiernos del estado, si se trata de avenidas principales, y municipios son calles terciarias, ¿no? Entonces, igual hay una confluencia de distintos actores. Ya todo lo que tiene que ver con una escala pues, de calle o de barrio corresponde a los municipios, ¿no? Debe ser muy frustrante, Roberto, que existe toda esta literatura, todas estas experiencias internacionales. Nos puedes dar ejemplos de muchísimos casos exitosos. Y sin embargo, en México, pues el gobierno, el sector público va a invertir este año 2.2% del PIB. Nada. Y está atado a Pemex, a los trenes, no queda nada para nada. Un sexenio completo donde la inversión creció durante la primera mitad del sexenio, pero se fue al Tren Maya. Imagínate si los 500,000 millones de pesos del Tren Maya se hubieran usado para esta infraestructura hidráulica. Pues México podría estar en una situación de enorme capacidad de resistir sequías, inundaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo salir de este hoyo? Ay, Carlos, es complicadísimo. En mi experiencia, por ejemplo, trabajando en ciudades principalmente en Nuevo León, Monterrey y Guadalajara, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay una disparidad bien fuerte en los recursos, los ingresos por predial que obtienen los municipios, ¿no? Entonces,
En mi experiencia, la mayoría de las obras que se requieren para adaptarse a estas situaciones de cambio climático, un pluvial importante, una obra ya de envergadura, normalmente requieren la participación del gobierno del estado y de la federación, ¿no? Los municipios, pocos quizás en Monterrey, San Pedro, Guadalajara, Zapopan, pueden emprender algunas obras por su cuenta, pero el resto no. Y el problema es que el resto de los municipios de una zona metropolitana que no pueden emprender grandes infraestructuras, pues precisamente es donde viven las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de ese gridlock? Híjole, es súper complicado. O sea, tiene que ver con transferencias de recursos federales, ¿no? Con el pacto fiscal. O sea, tenemos por un lado los instrumentos que decíamos, infraestructura, regulación, pero cómo salir y lograr esta coordinación entre los distintos entes de gobierno es algo que no tengo la respuesta. O sea, no sé la solución, lo veo bien intrincado, cómo poderlo resolver de alguna forma. Y venimos arrastrando cosas. Por ejemplo, igual otra vez comparando con otros países, en otros países normalmente se tiene una infraestructura de drenaje y otra pluvial y van separadas, ¿no? Aquí en México solamente algunos nuevos desarrollos, porque ya han ido cambiando los reglamentos, sí exigen separar drenaje y pluvial, pero el grueso de las ciudades en México todo va a un mismo drenaje y el drenaje pues colapsa cuando llega lluvias, porque todo el agua lluvia va al mismo drenaje. Entonces, Colapsa agua negra. colapsa agua negra. Entonces, ¿eso cómo lo cambias? No hay forma, o sea, no puedes reconstruir el drenaje de la Pues es ciudad. peor, Roberto, como tú sabes, el drenaje profundo originalmente era solo para agua pluvial. La idea era separarlo de las aguas negras. Y luego empezaron a conectar todo por ahí. Entonces, cuando lo empiezas a hacer, si no tienes la capacidad de que se cumplan las reglas y pues no eres capaz de limitar el desarrollo irregular en las faldas de no sé qué cerro, pues todo esto se te acaba deteriorando inmediatamente. Y detrás de eso están las clientelas políticas de los partidos políticos, que tú votas por mí, yo te dejo construir ahí, yo te doy las ayudas, tú vuelves a votar por mí. Entonces, no es fácil. Y en México, además, algo más de fondo, y que digo, esto no le toca al gobierno, sino creo que como sociedad, es la relación que tenemos con el agua y con nuestros ríos, ¿no? A mí me da pena como todos los ríos de todas las ciudades en México prácticamente los contaminamos y los entubamos. Esa es la solución que hemos encontrado. Y eso no va a cambiar. Así es en todos lados. Creo que la única ciudad en México que conozco que no ha hecho eso es Culiacán, ¿no? Donde confluyen los 3 ríos en el centro y hay un parque bien bonito que es el parque inundado, pero el resto, normalmente nuestros ríos los contaminamos y los entubamos, ¿no? Y eso es algo que va más allá y habla de nosotros como sociedad, ¿no? Y esa es la relación que tenemos con el agua. Los entubamos, no los vemos, después llega un evento climático extremo, se desbordan, entra la emergencia, ya, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema complicado. Bueno, tenemos que cerrar un episodio que no se ve muy optimista. Entonces, ¿por qué no tratamos de, por lo menos, pensar en los últimos minutos si se te ocurre alguna solución puntual, pequeña, aunque sea para empezar a tratar de enfrentar lo que no va más que ponerse peor, porque el cambio climático continúa, o sea, la variación en los ciclos de lluvia y sequía no van a hacer seguramente más que profundizarse, porque el rezago de infraestructura se sigue profundizando, porque la población sigue creciendo, porque la falta de regulación sigue llevando a que la gente se asiente en lugares inadecuados. O sea, en este panorama tan complicado, ¿ves alguna luz al final de algún microtúnel? Sí, por ejemplo, no en el tema de inundaciones y cambio climático, pero nosotros en el Centro del Futuro de las Ciudades, aquí en el TEC, hemos estado colaborando mucho con el sector privado en temas de regeneración de los centros urbanos, ¿no? Entonces, es una experiencia que se puede replicar en el sentido que, imagínense si lográramos ponerle un costo de cuánto nos cuesta no cambiar y adaptar nuestras infraestructuras. Si podemos estimar ese costo y lo podemos estimar, aproximar, ¿no? Y a partir de ahí, pues tratar de generar una alianza, un cambio a partir del sector privado que impulse pues un nuevo acuerdo de poner este tema en la agenda y de decir esto no puede estar pasando cada 2, 3 años repetirse estos eventos, debemos de cambiar, ¿no? Entonces, para mí es una salida compleja porque requiere la colaboración de muchos actores, pero es viable y yo lo veo más empujando desde actores privados y sociedad civil hacia el gobierno y no al revés. Beata, ¿quieres decir algunas palabras finales?
Yo diría que qué bueno que lo comentas, Roberto, porque efectivamente, digamos, lo que están haciendo en el Centro para el Futuro de las Ciudades, pues está conectado seguramente con esa idea de regeneración de los centros urbanos de las ciudades. Ahora bien, diría que bien también que el sector privado está dispuesto a colaborar en eso, ¿no? Porque dadas las deficiencias de las políticas públicas que van desde arriba, pues básicamente en este y muchos otros ámbitos no queda de otra, sino que ponerse las manos a la obra, invertir, digamos, en las ciudades en las cuales pues uno vive, porque de otra forma, efectivamente, pues se quedan sin soluciones y muy vulnerables frente a los temas de urbanización que no está bien planificada, corrupción también, muchos abusos en este ámbito, falta de dinero, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que impiden que se realicen, implementen políticas correctas. Entonces, de nuevo, hay que recurrir a lo privado para que lo solucione. Bueno, es una pequeña luz en el túnel, pero yo diría que seguimos en un bache, para no decir socavón, en ese contexto del trato que se da a las políticas públicas relacionadas con el manejo de agua. Pues Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Beata, gracias. Y sobre todo a ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en su podcast Con su Permiso. Crestomatías obtenidas de la cuenta Pablito Marley 3 en TikTok. Hola, somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.